del siglo XXI somos la iglesia o la gente o lo que sea del microondas. ¿Sabes lo que hace el microondas? ¡Ting! Lo metes, a los 2 minutos, pum, ya está caliente, fuera. Y a veces hay gente que parecemos un microondas, todo lo queremos de repente, metemos las cosas y al minuto queremos que ya esté caliente. Ponemos nuestra prueba delante de Dios, ponemos nuestras cosas delante de Dios y al momento ya queremos que esté hecho. Es la era del microondas, todo lo queremos de repente y Dios tiene sus momentos. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios permanece fiel siempre. Los que somos infieles somos nosotros. Él permanece fiel. Él tiene su propósito en tu vida que Él debe cumplir. Y necesita su tiempo. Necesita su tiempo. Te pongas como te pongas. Hagas lo que hagas y cantes lo que cantes y saltes lo que saltes. Él necesita un tiempo para trabajar en tu vida y lo va a hacer porque tú se lo has pedido. Cuando tú levantaste tu mano y dijiste, Señor, te acepto en mi corazón y en mi vida, pasaste a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo te puso el sello y tú eres de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios tiene que trabajar en ti. Cada prueba tiene un propósito. Aleluya, adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Que proporciona en nuestra vida cada vez más un peso de gloria. Amén. Yo te puedo asegurar que la madurez que hoy tengo no la tenía hace 15 años. Gloria a Dios. Que la madurez que hoy tengo para afrontar mis problemas no la tenía cuando empecé como tú hoy. Que la madurez o la enseñanza, o llámalo como quieras, que hoy tengo, o lo que Dios ha hecho en mí, no es como hace 15 o 20 años atrás, o cuando empecé. No es lo mismo. Es cada día un mayor peso de gloria. Porque cada vez que vamos pasando, vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos de uno en uno, así, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No de un lado al otro, sino siempre, todos los días, de victoria en victoria, subiendo. ¿Que te puedo decir que han sido muchas pruebas en estos años? Pues sí, sí. Pero que hoy soy como soy por todo lo que he pasado, también. Gloria a Dios. Lo que hoy estés pasando, lo que hoy estés pasando en tu corazón, pidiendo a Dios en tu corazón, tiene un momento, porque Dios no actúa de la mañana a la noche. Dios tiene su propósito y tiene que crearlo en ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos. Nos proporciona un cada vez mayor peso de gloria. Recursos en el tiempo de la aflicción. Un recurso maravilloso es la oración, como he dicho antes, y como ha dicho mi esposo, en el secreto de Dios. Entrando en la oración, entrando en tu cuerpo y cerrando tu cuerpo. Eso es maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchar la palabra, leer la palabra, eso es otra cosa que puede cambiar tu vida muchísimo. La mía la ha cambiado, de verdad. Una de las mayores cosas que me ha habido siempre, desde que yo me convertí, fue la palabra de Dios. Siempre ha estado conmigo. Gloria a Dios. Y otra cosa que es muy, muy importante, cuando te sientas afligido, cuando estés pasando una prueba, no te quedes solo. No te quedes solo. Tienes una iglesia que te ama, tienes una iglesia que ora, tienes una iglesia que se levantará delante de la presencia del enemigo para batallar contigo, tienes a unos pastores maravillosos, porque no tenéis uno, aquí tenéis dos. Yo reconozco tanto al hermano Junior, de verdad, que no se enfade. Tanto al hermano Rui como al hermano Junior los considero siervos de Dios, que han venido, que han dejado allí toda su patria, toda su gente, toda su familia, por estar aquí con vosotros. Aleluya. Yo, como soy lo que soy pastora, siempre tengo que romper una lanza por ellos. Y es que están muy lejos de su patria, de su casa, de su gente, y están atendiendo. Entonces ellos son algo especial delante de la presencia de Dios. Tenéis unos pastores preciosos, tenéis líderes preciosos que el Señor ha puesto. No os quedéis solos. No os quedéis solos. El enemigo viene infundiendo mucho desaliento en las vidas en los últimos tiempos, muchísimo, porque lo ha hecho conmigo. Sin ir más allá. Gloria a Dios. Cuando yo predico, mucha gente, Sandra sobre todo, y mi hermano y mi cuñada lo saben, me pongo yo como ejemplo.
que a mí también me lo hace muchas veces, que miro adelante y digo, ¿y qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser de ella? ¿Y qué va a ser del niño? ¿Y qué va a ser del otro? ¿Y qué va a ser del trabajo? ¿Y qué va a ser de esto? ¿Y qué va a ser del pago? ¿Y qué va a ser otro pago? ¿Aquel otro puesto? ¿Aquel otro que debo fallar? ¿Y lo que debo fallar? Y muchas veces me infunde ese desaliento. Pero eso es cosa del enemigo. Para que lo veáis, quiero contaros una pequeña anécdota. Ya estoy acabando, ¿eh? Quiero contaros una pequeña anécdota que a mí me ha parecido precioso para hoy. Y además habla de todo esto. Perdonad. Se titula La herramienta más cara. Escuchadme, por favor. Dice: cierta vez se corrió la voz que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas en forma que llamaran la atención. Y por cierto que era un lote siniestro: odio, celos, envidia, malicia, engaño, y además de todos los implementos del mal. Ahí había de todo: malicias, envidias, odio, todas las herramientas del enemigo estaban allí porque él se retiraba, vendía todo, dice. Pero un tanto apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva muy gastado, como si hubiese sido usado muchísimas veces, y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Esa herramienta era muy difícil de adquirir porque tenía un gran precio. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de la herramienta. La respuesta de él fue el desaliento. Entonces le dijeron: ¿y por qué tiene un precio tan alto? Y él le dijo: porque ese instrumento, respondió el diablo, me es más útil que cualquier otro. Puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallen. Y una vez dentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo, y como muy pocas personas saben, me pertenece y puedo abusar de él. ¿Cómo era de él? El precio del desaliento era pero tan alto, que aún sigue siendo propiedad del diablo. Esa no la ha vendido, la tiene todavía. El desaliento es uno de los estados de ánimo contra el cual es indispensable fortalecerse. Nos desalentamos con la situación económica, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con la necesidad de cambio, con los grupos de amigos, con el engaño, con la mentira, con el desamor. Pero debemos de mantener alerta contra el desaliento. Pero si hay un tropezón o una caída, y ya no hay que entregarse, después de cada día se empieza otra vez desde un punto más alto. Amén, amén, Amén. amén. Después de cada día, si tú pasas esa prueba, empiezas desde un punto más alto. Amén. Tú has subido un escalón más. Después de pasar esa prueba, después de pasar esa aflicción que has tenido como cristiano, creyente o gente normal, tú empiezas cada día desde un punto más alto. Porque has podido con toda esa prueba, has podido vencer al enemigo. Es una anécdota maravillosa, pero que no se te olvide nunca. Él viene desalentando las vidas. Es la única herramienta, aparte de todos los espíritus que tiene, que le están quedando. Esa la tiene él para abusar de ella, como dice él, porque puede entrar en todas las partes de ella. Bueno, para ir concluyendo, la oración, la palabra y unidad y compañerismo. Recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuántos de ustedes entienden esto? Los que no lo entiendan, que levanten su mano. ¿Lo entendéis? Las armas de nuestra milicia, como las hermanas están vestidas de guerra, no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas. Y si lees en Efesios 6, que es uno de mis textos favoritos, Efesios 6, no lo voy a leer. Efesios